Buenas tardes, profesor. Ya estamos listos para iniciar la presentación. Muy bien, buenas tardes. Vale. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy tengo el gusto de presentarles el tema de funciones químicas orgánicas y su nomenclatura. Los participantes de mi grupo son Sayera Rivera, Carlos Blandón y mi persona, Jeremy González. Hablando un poco sobre el concepto de origen de la química orgánica, sabemos que este nombre proviene de una antigua creencia en la que solamente los seres vivos o organismos vivos podían producir compuestos orgánicos. También se sabe que las funciones orgánicas son un conjunto de compuestos que tienen propiedades muy parecidas entre sí, debido a que sus moléculas contienen uno o más átomos iguales. Debido a la presencia del grupo funcional, los miembros de una función química reaccionan de manera similar con determinadas sustancias. La química orgánica también se ocupa del estudio de las propiedades y transformaciones de los compuestos que contienen el elemento carbono, con excepción de los carburos, carbonatos y óxidos de carbono. Las funciones químicas orgánicas son muy importantes ya que están presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida diaria, desde la ropa que nos ponemos hasta una medicina que tomamos cuando tenemos alguna enfermedad. También sabemos que el 95% de las sustancias químicas conocidas a día de hoy son compuestos de carbono, y todos los compuestos responsables de la vida son sustancias orgánicas. Inclusive más de la mitad de los químicos actuales se denominan a sí mismos químicos orgánicos. También los productos orgánicos funcionan un papel muy importante dentro de de la industria farmacéutica, siendo parte de casi cualquier compuesto en cualquier medicina o producto de esa industria. En cuanto a la formación profesional o tipo de ciencias en las que participan las funciones químicas, tenemos la biología celular, obviamente la química orgánica, la bioquímica, las industrias farmacéuticas, la fisiología, nutrición y alimentos, biotecnología, entre otras más. Los elementos más comunes en las funciones orgánicas son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el silicio, el fósforo, azufre, cloro, bromo y yodo. Y el porcentaje en que se encuentra normalmente dentro de un ser vivo, lo que más se encuentra sería el oxígeno, que estaría en 65%, el carbono se encontraría en un 18%, el hidrógeno en un 10% y el nitrógeno se encontraría en un 3% dentro de la materia viva. A continuación, mi compañera Sayera Rivera explicará lo que es el carbono. Ok, vamos a hablar sobre el carbono, que este es el principal componente de los compuestos orgánicos, es el más abundante. Su número atómico es el 6, esto significa que un átomo de carbono tiene 6 protones en su núcleo y para neutralizar dicha carga, 6 electrones en su capa electrónica, como lo ven en la imagen. Tiene una estructura de 1s2, 2s2, 2p2. Ok, dentro de lo que es su capacidad de enlace del carbono, podemos hablar sobre los 4 orbitales que se forman por la combinación de un orbital con 3 orbitales. Un orbital S con 3 orbitales P. Esto se denomina orbitales híbridos sp3, los que poseen la misma energía. Esta condición que permite al carbono formar 4 enlaces covalentes se llama tetravalencia. Compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son moléculas constituidas principalmente por átomos de carbono e hidrógeno, así como también oxígeno, nitrógeno, azufre, entre otros. De estos podemos destacar, disculpen, los hidrocarburos, los oxigenados y los nitrogenados, como también van de la mano con su debida función, funciones hidrogenadas, funciones oxigenadas y funciones nitrogenadas. Nomenclatura de las funciones químicas orgánicas. La IUPAC es la encargada de dictar las reglas de las nomenclaturas compuestos orgánicos o inorgánicos. Existen varios sistemas de nomenclatura, siendo la naturaleza del compuesto
que se desea nombrar la que determina el tipo de nomenclatura que debe ser utilizada. Tenemos la nomenclatura por sustitución, nombre que resulta de la sustitución del hidrógeno o un grupo o por otro elemento. Tenemos la nomenclatura radiocofuncional, nombre formado por el nombre de un radical y de una de las clases funcional. Tenemos la nomenclatura por reemplazamiento, en el que el nombre A, en el que se reemplaza un carbono o un hidrocarbono por un heteroátomo. Tenemos la nomenclatura por sustracción, en la que un nombre que se supone en la eliminación de determinados átomos especificados. Los nombres que terminan en eno o ino, asimismo, como los nombres que incluyen los prefijos anhidro, desidro y desoxi. Tenemos la nomenclatura por adición, en la que el nombre que indica la adición entre moléculas y átomos. Tenemos la nomenclatura conjuntiva, nombre formado por una yuxtaposición de los nombres de dos moléculas. Tenemos el nombre por condensación, nombre de un sistema cíclico formado por la unión de los nombres de sistemas cíclicos que los forman, indicando que están condensados a través de dos o más átomos comunes. Y por último, la nomenclatura de Hans-Wittmann, nombre de un sistema heterocíclico formado por un prefijo o prefijos para indicar uno o más heteroátomos. Tenemos la tabla de nomenclatura de los hidrocarburos. Tenemos los alcalanos o parafinas, en la que tenemos un grupo funcional de dos metilenos o dos hidrocarburos, por ejemplo, de butano. Tenemos los alquenos o olefinas, en la que tenemos una cadena de doble enlace entre dos hidrocarburos. Tenemos los alquinos o acetilenos, en las que en nuestro grupo funcional tenemos un triple enlazamiento de carbono, por ejemplo el propino. Tenemos los hidrocarburos cíclicos, por ejemplo el ciclopentano. Tenemos los hidrocarburos aromáticos, por ejemplo el benceno. Y tenemos los derivados halogenados, que en su grupo funcional tendrían una estructura de un hidrocarburo con cualquier otro elemento, por ejemplo un cloropropano. Tenemos la tabla de nomenclatura de compuestos oxigenados. Tenemos los alcoholes, que la R en esta tabla representa lo que vendría siendo el grupo de carbono. Así que tenemos un grupo de carbono enlazado con un metileno y un hidroxilo, por ejemplo el etanol. Tenemos los fenoles, que es un grupo de hidroxilo enlazado con un anillo aromático, ejemplo el fenol. Tenemos los éteres, que vienen siendo dos grupos de hidrocarburos enlazados con oxígeno, por ejemplo el metoxietano. Tenemos los aldehídos, que viene siendo un grupo de carbono enlazado con otro carbono, un doble enlace de oxígeno y un enlace de hidrógeno, por ejemplo el propanal. Tenemos las cetonas, que viene siendo dos grupos de carbonos enlazados con doble enlazados con oxígeno, por ejemplo el propanona. Tenemos los ácidos,
que vendría siendo el grupo de carbono enlazado doblemente con oxígeno y un grupo hidroxilo. Por ejemplo, el ácido propanoico. Tenemos los esteres y sales, que vendría siendo un doble enlace del carbono con el oxígeno, dos grupos de carbono y un enlace de oxígeno. Por ejemplo, el etanoato de metilo. En la nomenclatura de los compuestos nitrogenados tenemos las aminas. Tenemos un grupo de carbono enlazado con una amina, por ejemplo, las etilaminas. Tenemos las amidas, que vendría siendo un grupo de carbono enlazado con carbono, un doble enlace del oxígeno y una amina. Por ejemplo, la propamina. Tenemos los nitrilos, que vendría siendo un grupo de carbono enlazado con un triple carbono de nitrógeno, por ejemplo, el propano-nitrilo. Y por último, los nitrocompuestos, vendría siendo el grupo de carbono enlazado con un óxido nítrico, que vendría siendo el nitroteano. Gracias.